muchos, pero los principales son 7, que tenemos sobre todo en nuestra columna vertebral. Alrededor de no hay un punto fijo, porque es como un centro energético donde confluye la gran mayoría de cantidad de energía en nuestro cuerpo, y por eso es que fluye. Y hoy vamos a hablar de uno de sus centros, porque durante esta semana hemos venido hablando de la salud, las emociones, y vamos a hablar de este centro específicamente porque aquí es donde están alojadas nuestras emociones, el agua. ¿Okay? Muy bien, Swadhisthana Chakra es el segundo chakra, y los chakras se ven desde lo más abajo hacia lo más hacia arriba, van de forma ascendente, no descendente. Entonces, si el primero, que es Muladhara, que es el chakra raíz, está más o menos en nuestro coxis, alrededor de Swadhisthana, que es el segundo, está más o menos en nuestro vientre, en nuestra pelvis. ¿Okay? Se llama chakra sacral, también lo podemos oír como chakra sacral, y está asociado al color naranja. También lo podemos ver como un mandala de 6 pétalos de color naranja, un loto de 6 pétalos. Ubicado en el vientre o en la pelvis, su elemento es el agua, por eso está asociado a todo el mundo emocional. Y tenemos cristales también asociados para las personas que pues les interesa el tema de los cristales, todo lo que sea naranja, como por ejemplo la cornalina o la calcita naranja, es un cristal que nos puede ayudar a trabajar y a estimular el segundo chakra. El sonido de este chakra es VAM. VAM. Entonces vamos a cerrar todos los ojos y vamos a repetir. VAM, 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 VAM. Muy bien. Ese es el sonido que estimula este segundo chakra. Y cuando lo estamos haciendo, acuérdense que todo va con la intención. Es como voy a decir bam, 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 bam todo el día y a mí se me va a estimular este chakra, ¿no? Es de cuando lo esté haciendo, tener la intención acá, cómo se mueve esta agua. Está en color naranja, este cántaro sagrado que se está moviendo. Muy bien. Muy importante, está relacionado con todo lo que gestamos. También los hombres, ¿no? Es que a veces siempre es, bueno, gestan las mujeres los hijos. No, todos gestamos ahí ideas, proyectos. Hay muchas personas que dicen como, esa empresa es como mi primer hijo, porque uno la gesta, ¿no? Es todo lo que se gesta aquí. Ideas, proyectos, viene desde el segundo chakra. Y también los sueños y los deseos. Por eso este chakra está asociado a el placer, ¿sí? No solamente el placer sexual, aunque también está conectado con nuestra sexualidad, pero es ese placer que nos da a nosotros de manifestar las ideas, de crear, y por eso está asociado también a la creatividad. Muy bien, órganos asociados: vejiga, riñones, genitales, órganos reproductivos y las caderas. Las caderas es como el recipiente del sacro. Por eso es que ahí se guarda tanto trauma, porque son todas estas emociones que guardamos aquí, no las pudimos gestionar y quedó aquí en la cadera. Por eso es tan importante hacer posturas de apertura de cadera, porque nos ayuda también al segundo chakra a liberar. Muy bien, y cada chakra, como cada cosa en este mundo, tiene su luz y su sombra, o lo que es cuando está bloqueado, cuando está desbloqueado, en expansión. Entonces vamos a ver primero la luz de Swadhisthana Chakra, del chakra sacral. Entonces un chakra en expansión es una persona con mucha alegría, está conectada directamente con la vida, ¿sí? Tiene alta energía vital porque también tiene alta energía sexual, y quiero que aquí cuestionemos o también desmitifiquemos lo que es la energía sexual. La energía sexual no es
Una persona que constantemente está buscando o pensando en temas sexuales es una persona que cuida su creatividad, que la guarda, que la sabe medir, ¿sí? Y esta energía sexual es lo mismo que energía vital, es exactamente lo mismo. Entonces una persona con alta energía sexual es una persona con alta energía vital, ¿sí? Que está conectada con la vida, con la alegría. Tiene que ver también con la expresión artística. Siento que el mundo un poco capitalista nos ha asociado a que hay personas artísticas y hay personas que no son artísticas, y todos somos. Entonces una persona no es solamente los que dibujan, los que bailan, los que cantan, los que hacen teatro, son los que tienen ese chakra. Todos aquí cantamos, todos aquí bailamos, y son las personas que con más confianza se sienten para hacer su expresión artística, que ese chakra está abierto. Hay un buen manejo de emociones, no es quien todo el día está feliz, es quien la tristeza, la nostalgia le da campo, le permite y lo sabe manejar. Y es una persona que también está conectado con sus pasiones, todo aquello que nos hace vibrar, porque eso nos aumenta la energía vital, ¿no? Entonces, quien no tiene pasiones, quien, un poco lo que ayer decías, Linis, como yo no sabía muy bien quién era quién hacía, a todos nos ha pasado, creo que a la gran mayoría, en donde solo estamos viviendo por algo más o alguien más, por lo general un trabajo. Al final es quien permite ese flujo de emociones. Entonces quiero que nos imaginemos el río, que aquí todos lo hemos visto. El río nunca vemos la misma agua, ¿no? Todo el tiempo esa agua está fluyendo, fluyendo. Yo a veces me quedo mirándola y digo, pucha, ¿de dónde viene tanta agua tan ilimitada por cuántos años sin parar? ¿Sí? Obviamente hay un ciclo del agua, que eso pues lo podemos hablar después, pero el río permite el flujo impermanente e ilimitado de agua. Y fluir implica aceptar esa impermanencia, sobre todo la impermanencia de emociones. Y quiero que nos quedemos con esto, y sobre todo me lo digo a mí, porque yo casi siempre quiero estar en la felicidad, ¿no? En la felicidad, en la expansión, y eso es no permitir el flujo de, a veces, la nostalgia, la rabia, la vergüenza, ¿no? Entonces dejemos que las emociones fluyan, y eso permite que este cántaro esté abierto, que este chakra esté abierto. Jorge Arango, que fue un doctor que vino aquí a hacer un retiro muy interesante, dijo algo que se me quedó y lo quiero repetir. Y él decía, cuando la gente viene a mi consulta me dice, ay doctor, quíteme la rabia. Y él decía, nadie va donde un doctor tradicional a decir, quíteme esta cabeza que me duele horrible, como quíteme la cabeza o quíteme el brazo. Eso no se puede hacer. Es lo mismo con el cuerpo emocional. No podemos quitarnos la rabia, no podemos quitarnos la tristeza. Hay que transitarla, dejar que fluya, sentirla, ¿sí? Es lo mismo que me duele este dedo. ¿Qué tengo que hacer? Pues sentir el dolor, ¿no? Cuidarlo hasta que me deje de doler el dedo. Es lo mismo con las emociones. Si tengo mucha rabia, tengo que cuidar esa rabia, sentarme con ella, hablar de dónde vienes, por qué estás aquí, qué pasa, hablemos, y esa rabia se va yendo, y vuelve y entra una nueva emoción, como si fueran visitantes, y uno habla con ellos y se van. Muy bien. Hay pues más cosas como de la luz de este chakra, pero vamos a imaginarnos esto que les dije. Y luego ahora vamos a ver la sombra, o cuando una persona tiene este chakra bloqueado. Lo que más bloquea este chakra es el miedo, ¿okay? Y sobre todo el miedo a la vida, el miedo a vivir. Entonces, personas que estén diagnosticadas con depresión, sobre todo, o con ansiedad,
son las personas que más desconectadas están de sus pasiones, de la alegría, de la energía vital. Su energía vital está bajita, bajita. No es que no tengan, sino que si vemos un termómetro está baja. Pero es porque hay mucho miedo también a gestar, ¿no? Vivir es gestar, a gestar proyectos, a crear cosas nuevas. Creen que no son creativos, y pongo aquí el creen porque hay gente que dice, este chakra bloqueado es gente que no es creativa. No, nadie, es decir, todos somos creativos, ¿sí? Entonces creemos que no lo somos y este chakra se empieza a bloquear, dejamos de crear porque creemos que no somos creativos. Hay una dificultad también para expresar emociones. Entonces es muy importante porque cada chakra también tiene como su otro centro asociado. Y aquí el sacro o el chakra sacral, su chakra asociado es el Vishuddha chakra, que es la garganta. Entonces aquí creo, pero aquí manifiesto, ¿no? Entonces, ¿de qué vale tener todas las ideas en mi cuerpo, en mi cabeza? Como, ay, yo quisiera crear un tambor. Pero si no lo digo, si no lo expreso, se quedó en una idea. Entonces tenemos es que expresarlo. Lo mismo con las emociones. Si yo siento mucha tristeza, nostalgia, incluso felicidad y expansión, se queda aquí bloqueado si yo no lo expreso, si no lo digo, si no lo comparto en comunidad. También cuando tenemos fuertes cambios de humor, de la nada estamos muy felices y muy rápido estamos en una tristeza profunda, y de la nada estoy con una rabia. Esto es también un síntoma de un chakra, segundo chakra bloqueado, o emociones explosivas también. Sensación de agotamiento emocional. Hay un cansancio que no es físico, que no es del cuerpo, creo que todos lo hemos sentido, como estoy drenada, estoy muy drenada emocionalmente. Eso es un síntoma también de un chakra sacral bloqueado. Y en lo físico se puede manifestar como dolores lumbares, fuertes dolores lumbares, infecciones urinarias, cálculos renales, caderas muy muy cerradas. Eso es como más en lo físico, en la enfermedad, ¿sí? Y bueno, también hay un tema acá importante que es la desconexión con la sexualidad. Cuando no puedo tener autoplacer, placer con parejas, o por ejemplo cuando me estoy cuestionando la sexualidad y me siento un poco perdido aquí este chakra está un poco bloqueado, pero eso no quiere decir que personas de la comunidad LGTBI entonces no tengan bloqueado, no, al revés, es porque se están cuestionando, ¿sí? O al revés, que las personas que se definen como heterosexuales es porque esté bloqueado porque no se le están cuestionando. No, es una persona que se sienta un poco perdida como con esa sexualidad o que no pueda conectar con su propia sexualidad. Estamos hablando ahí de un chakra bloqueado. Bien, hasta acá tenemos alguna pregunta, duda. Estamos bien. Bien, vamos a hablar de las posturas de yoga que nos ayudan a estimular este chakra. Entonces creo que todos un poco lo hemos trabajado en la serie Rishikesh, que vamos de arriba hacia abajo, y estas posturas son la cobra, la langosta, el arco, Dhanurasana, cuando nos cogemos los empeines de los pies y los estiramos hacia arriba, y todo lo que sea apertura de caderas. Entonces, cuando hacemos mariposa, que acá no la hacemos mucho, pero también la digo para que lo sepamos, que es juntar las dos plantas de los pies y estimular toda esta parte, la pelvis, bajar e incluso hacer el diamante también, que es esta misma postura pero llevando los pies un poco más hacia adelante y estirar ahí. Esa también es una postura que estimula bastante Swadhisthana chakra. Muy bien, entonces si nos relacionamos con cosas del chakra bloqueado, que es normal, nadie es iluminado y no todos tenemos, que nadie tiene el chakra completamente abierto y en expansión, entonces ¿cómo podemos purificar este chakra? Cris, por ejemplo, lo dice mucho Cristina, y es bailar.
Bailar, conectar con la danza, conectar con el baile es conectar con este chakra. Definitivamente, porque es que empieza uno a mover las caderas. Uno no puede bailar solo así, ¿sí? Hay que mover las caderas para poder bailar. Y eso es lo que empieza a expandir este chakra también. Entonces, bailar, así creamos que no sepamos, todos sabemos bailar. Conectar con el arte, cantar, escribir, otra vez bailar, dibujar, escribir poemas, ¿no? Todo lo que sea artístico, que implique una expresión artística de nosotros, es empezar a purificar este chakra. Tocar un instrumento también. ¿Por qué? Porque eso nos genera, uno, pasiones, y dos, el placer de hacerlo. Entonces empezamos a conectar con esa energía placentera. ¿Qué me da a mí este placer de hacerlo? Incluso también yoga, ¿no? Cocinar también es una expresión artística. Poder crear en la cocina. Bien, y ahora vamos a hablar directamente de la creatividad. Entonces, quiero abrirlo también. ¿Quién me dice qué es creatividad? Crear. ¿Sí? Muy bien. Es la capacidad de crear. Esa es la creatividad. Es como un músculo, ¿sí? A veces un poco el mundo nos ha llevado a no ejercitarlo jamás. Entonces nos ponen a hacer tareas muy rutinarias en donde tienes que hacer esto todos los días, de esta misma forma, porque así es como funciona. Y ese músculo se va poniendo más débil, y más débil, y más débil, y más débil, y ahí es cuando caemos en, no, yo no soy creativo. O sea, yo lo que sé hacer es poner esta hoja así, doblarla y ponerla acá. Esta hoja así, doblarla y ponerla acá. Pero no sabemos que podemos hacer un barco con esta hojita, ¿no? Entonces, es un músculo que se va haciendo más débil, pero así como se va haciendo más débil, el día que ustedes lo empiecen a trabajar, oigan, se vuelve como una fuente ilimitada de creatividad y llegan más ideas y más ideas y más ideas. Entonces, todos lo somos. También es pensar fuera de la caja, nos da nuevas perspectivas, nuevas formas de solucionar problemas. Nos vuelve por eso también más recursivos, más flexibles, curiosos, y nos motiva a la exploración constante. Entonces, ayer también estaba viendo como algo más racional de lo que es la creatividad, y lo que decían es que es básicamente crear algo nuevo, pero de algo que ya conocemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, antes de poner un ejemplo un poco más difícil, si yo les digo, piensen en fresas y piensen en chocolate, ahora creen algo con esto. Muy seguramente pensaron en una torta de chocolate con fresas, o en fresitas, como el pinchito de fresitas con chocolate, ¿cierto? Eso es ser creativos, ¿sí? Eso ya ustedes ahí están creando una idea. Luego se empieza a volver más complejo. Si yo les pongo, no sé, un juego de ping pong con una puerta. ¿Qué asociación hay con eso? ¿Creen algo con esos dos elementos? ¿Alguien que me diga qué creó? Un juego de ping pong y una puerta. ¿Un qué? Por ejemplo, ¿alguien más? ¿Alguien dijo algo más? Un salón de juegos con esa puerta, exacto. O crear con la puerta, lo que dijo Jime, la mesa de ping pong. Entonces, esto lo que no es como ser completamente novedoso e innovador, sino que esas ideas siempre vienen de cosas que ya conocemos, ¿sí? Muy bien. La pregunta entonces, nosotros, la creatividad, ¿las personas nacen creativas o se hacen creativas? ¿Qué creen? Ambas. Muy bien, ambas. Por naturaleza todos somos creadores, ¿sí? Por naturaleza todos de chiquitos, acordémonos cuando éramos bebés,
cogíamos esto y se volvía una trompeta, una varita mágica, una espada, ¿no? Hoy en día es solamente algo para tocar el tambor, pero cuando uno es pequeño, uno ya por naturaleza es creativo. Es normal que el mundo nos empiece a desconectar de esa creatividad y nosotros mismos, sí, voy a dejar de ponerlo afuera, nosotros mismos nos empezamos a desconectar de la creatividad y de este chakra, pero se puede volver a desarrollar. Entonces, ¿cómo se desarrolla este chakra? Y es contacto directo con la naturaleza. Porque esto es muy lindo. Hace poco estaba en una reserva natural que se llama Barbas-Bremen, es en Finlandia, Quindío. Les invito a que lo vayan a ver, es preciosa esa reserva. Y el guía me dijo, qué extraño, mira este cuadradito, como esta pequeña trozo de tierra. En eso habían como más de 40 especies de plantas. Había musgo, había una plantica así, habían flores, luego había un árbol en la mitad. Y él me decía, qué extraño que todos queramos parecernos, ¿no? Como todos los seres humanos queremos ser iguales, vestirnos iguales, hablar igual, comportarnos igual. Cuando en la naturaleza, en un pequeño cuadro, una naturaleza que no esté intervenida por el hombre, en un potrero, sino la selva, por ejemplo acá, si nos ponemos a ver un pedacito de tierra, hay un montón de especies ahí. Y eso nos invita a la diversidad, ¿no? No todo tiene que ser igual. La naturaleza, Dios, ¿no?, creó cosas completamente distintas en un solo lugar. Entonces, estar en contacto con la naturaleza nos ayuda con nuestra creatividad. Practicar la observación y el silencio. Cuando estamos en silencio, nos permitimos escuchar nuestras propias ideas, escuchar lo que estamos creando todo el tiempo. Nuestros pensamientos también son creaciones. Y la observación también, eso de la naturaleza, ¿no?, de que no todo es igual. Trabajar en equipo ayuda mucho a nuestra creatividad. Cuando estamos solos está bien, pero muchas veces podemos caer en, yo sé que yo ya creé esta forma de hacer esto, está bien, pero luego esa forma se vuelve rutinaria. Luego viene alguien y te dice, ay, Valen, esto lo puedes hacer también así, ¡tin! Y ahí entra como una nueva forma. Y ahí empezamos también a nutrir la creatividad. Esto es muy importante y creo que lo hacemos muy poco, y es dar espacio al aburrimiento. Voy a echar aquí a Kai al agua, pero Kai es como, estoy aburrido. Como, ayúdame, ¿sí? O más que ayúdame, como, háblame, chárlame, hagamos algo. Y yo soy como, pues quédate aburrido, ¿sí? O sea, como abúrrete, a ver qué pasa ahí. Y me meto ahí también, ¿no? Yo estoy aburrida, no tengo nada que hacer, y lo primero que hago es, y de una, callo ese aburrimiento con cosas que cero que me nutren. Estoy ahí pegada como a las redes, y eso me quita todo pues como la creatividad de poder crear algo nuevo. Si ustedes ven a los niños de hoy en día, o de pronto nosotros fuimos una generación que no fue tan criada por la tecnología, yo me acuerdo, además yo soy hija única, entonces yo no tenía hermanitos como para jugar todo el tiempo, y yo fui criada por mi abuela, y mi abuela me tenía prohibidísimo el televisor. Y así cuando yo estaba aburrida porque estaban todos los adultos comiendo y charlando de cosas aburridas, lo que yo me ponía a hacer era que cogía cualquier piedrita o cosas y creaba un mundo gigante de eso, ¿no? Hoy en día los niños son, estoy aburrido, empiezan a llorar y de una le pasan el iPad, la tablet, el celular. Entonces no permiten que estos niños puedan crear juegos, porque ya el juego está creado, ¿sí? La creatividad se empieza a bajar. Entonces también como adultos démosle espacio al aburrimiento. ¿Qué pasa cuando estamos aburridos y no tenemos nada que hacer? Muy bien, cuestionar lo que ya está hecho también nos empieza a desarrollar la creatividad. Esto también es muy importante, ¿no? Como, ¿por qué en cocina siempre tenemos que hacer el mix así? ¿No?
¿qué tal si, no sé, lo mezclamos y hacemos ya una ensalada con eso? Me estoy inventando cosas. Cuando uno cuestiona lo que se hace siempre de la misma forma, genera creatividad, te conecta con ese cántaro. Y bueno, hay más formas, pero esta última también es experimentar y jugar. Juguemos más, como cuando jugamos a, no sé, juegos de roles, por ejemplo. Eso nos conecta con una creatividad innata que tenemos ahí. Bien, ¿alguna otra que se me haya quedado que ustedes digan, así es como yo desarrollo mi creatividad? Cata. La creatividad nosotros también se desarrolla a través de las artes. No hablo porque pues en mi trabajo, digamos que lo que hacemos no tenemos tantos equipos como a nivel mundial, ¿cierto? Entonces lo que nos lleva es a pensar mucho más como cómo lo desarrollaría yo, cómo lo haría. Entonces creo que esa manera también nos permite. Entonces ya quiero hacer esto, pero no tengo esto, listo, no lo tengo. Entonces, ¿qué hago si no lo tengo? ¿Cómo lo desarrollo de otra manera? Y creo que eso se ve mucho en los países en los que hay muy pocos recursos, pero entonces sacan, no sé, prótesis de una manera de unos materiales que no se usarían normalmente, el agua y ese tipo de cosas, y siento que antes es más valorado porque no está listo, o sea, no está hecho, no es que yo coja esta herramienta, esta tuerca y lo puedo hacer así, no me toca hacer desde cero todo, y creo que eso desarrolla muchísimo más la creatividad. Entonces todo el tiempo yo estoy pensando, listo, no tengo estas cosas, ¿qué hago con lo que tengo? Y salen cosas más grandes. Totalmente. Gracias, Cata. Alan Jimé. Oh, bueno. Que a veces uno siempre asocia como creatividad a cosas relacionadas con el arte, hasta sí, la pantalla, es un arte, pero no se le olvida que la creatividad está en todo, es que es todo, y más que todo cuando tienes un problema nuevo que no tienes solución, pues digamos así como no sé, pues me toca ser abogada, entonces uno dice como que parte de tener un problema, un chicharrón que te estás poniendo, ¿cómo lo desarmo? Y tú dices, espérate, ¿qué legislaciones tengo? Pero ¿qué pasa si mezclo esta parte con esto y esto y lo sustento de esta forma y le meto este artículo de tal, y hago esta jurisprudencia, no sé qué más cosas y empiezas a hacer y haces un hilo conductor y tú dices, pucha, planteé algo que después llega el caso, llega la corte y tú dices, oye, esto y se crea un precedente nuevo, porque los jueces también crean derecho en cierto sentido. Y uno dice, oye, tenemos un fallo nuevo a una situación que nos había dado y fue por lo que tú empezaste a juntar esto con esto, con esto, con esto. Haces otra forma, no sé, hasta un nuevo camino para llegar a tu casa. Que ves que hay un trancón y dices que otra calle me sirve, en la cabeza empieza calle, y es en el día a día. Y tal vez si no quisiera trabajarlo, con tareas, cambiar la rutina diaria de uno, ver soluciones nuevas. Yo qué sé, ya si hago un café, ahora que si no hago café, si no hago otra cosa. O sea, no quedar así, yo me levanto a las 5, desde esta hora, desde esto con esto, no empezar a cambiar las rutinas con lo mínimo, y ahí como que tu cerebro se empieza como a despertar, a pensar como a hacer nuevos hilos o nuevos caminos neuronales que me imagino que hacen como nuevas soluciones. Total, gracias, Jimé. Ahí complementando, siento que algo que es muy importante es, para a la hora de ser creativos, es ser muy humildes. Y muy humildes en el sentido de, si nosotros somos perfectos, pues no tenemos la capacidad de ser creativos, porque como ya somos perfectos, ya para qué busco nuevas rutas, ya para qué hago nuevas cosas. Necesitamos unos, aceptar que cometemos errores, y dos, darnos la oportunidad de cometer errores. Es decir, y es algo que a mí me cuesta mucho, como tal vez este no sea el camino que podría funcionar, pero es el camino que me gustaría elegir porque quiero saber si esto lleva hacia algún lado. Y muchas veces nos pasa que nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida, que nos enfrentamos a preguntas en las cuales como que elegimos más bien como el camino que ya está seguro, el camino que decimos, este es el plan perfecto, las cosas que ya están como premeditadas. Y al no darnos esa oportunidad al error, como que esa creatividad se limita a lo que ya conocemos. Entonces es eso, como que ser muy humildes con la creatividad para podernos dar la oportunidad de crear.
Así es, súper. Lele, ahí atrásito. Yo creo que otra cosa que funciona mucho como para mantenerse en estado creativo es uno, buscar la inspiración en todo lado, como ver la vida con ojos de sorpresa, siempre sorprenderse por las cosas, como tanto actos de otras personas como la naturaleza, porque eso funciona mucho. Y dos, también siempre buscar referentes, entonces, no sé, por ejemplo, los de cocina, entonces ahora también están viendo series de cocina para seguir nutriéndose y seguir teniendo más ideas, así como en todo en general en la vida, porque creo que eso también. Y tercero, siempre tener como donde anotar, porque a veces las ideas vienen de uno menos lo espera y uno se le olvida. Es verdad. Entonces están como siempre anotando las ideas para poder desarrollar. Bueno, yo estudié negocios, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, negocios, pero tiene demasiado como creatividad, ¿cierto? Entonces como que yo me enfoqué mucho en el tema de crear empresas y comencé como por ese lado y es un mundo completamente ilimitado. A mí, pues por ejemplo, yo despierto la curiosidad, despierto la creatividad con la curiosidad. Entonces yo soy súper curioso y todo el tiempo estoy probando y jugando y mirando si esto va con esto y si no, pues bueno, pero por otro lado. Entonces para mí la curiosidad es lo que más despierta la creatividad. Súper, qué lindo. Y algo que también ayuda mucho justo es, hay muchas técnicas y herramientas que nos ayudan, son herramientas que de repente nos dan información y que también podemos aplicar. Yo recuerdo uno muy sencillo, de igual forma en el tema de los negocios, es la lluvia de ideas. Que no nos limitemos, primer paso, sacar todo. Ponemos una situación, una problemática y hasta la idea más volada o absurda se anota. Después clasificamos y vemos que es viable, esa es una. Otra, no recuerdo ahora el autor, pero era como colocarnos sombreros. Entonces, por ejemplo, había el sombrero amarillo y era tener una perspectiva muy positiva. Luego el sombrero, no sé, por ejemplo, negro, una perspectiva muy negativa y así. Entonces, adoptar distintos perfiles nos ayuda también a tener distintas perspectivas. Y eso alienta a tener más ideas para solucionar problemas, para crear, etc. Entonces también retomar muchas técnicas en libros, en muchos espacios donde ya otros autores han explorado esta temática y retomarla y aplicarla. Eso creo que también es una buena idea. Referente a lo que dijeron sobre el perfeccionismo, la sociedad misma el chakra como que te lo disminuye al ser perfectos, al estudiar, a todo eso. Hay un momento que tú dices, wow, pero ¿de dónde salgo? Necesito una búsqueda espiritual, necesito como entregarme. Y creo que allí es como donde te puedes dar un poco cuenta que esa búsqueda puede venir de ese chakra y ahí comienzas a crear. Ahí viene la parte donde tú dices, ¿qué más? Eso es lo que yo pienso, que se necesita como una necesidad si no somos creativos o si no creemos que somos creativos para poder desarrollar esa creatividad. Total. Gracias. Sí, gracias a todos por decir. Yo les quería contar un poco como de mi historia personal para que también como juntemos todo, el chakra y la creatividad. Entonces, gracias Dani también por decirlo de negocios, porque también uno se empieza a creer como los que estudiamos eso estamos muy lejos de la creatividad y no es verdad. Pero bueno, yo estudié también administración de empresas y me fui, ya les he contado un poquito, como por la línea corporativa, trabajando con empresas. Y si bien mi trabajo no era como tan monótono y rutinario, no había mucho espacio para la creatividad, ¿sí? Básicamente yo vendía unos servicios especializados de recursos humanos para empresas. Entonces llegaba a recursos humanos y les vendía el servicio.
Y pues no había mucho cambio como en el pitch de ventas, en lo que vendía, siempre se hacía igual, vendes con estos precios y ya, esta es la forma y punto. Y yo siempre tuve muy en el fondo de mi memoria y de mi corazón seguramente, que yo de chiquita, como les contaba, era muy creativa. O sea, yo sí creaba mundos en cajitas y hacía un montón de cosas y yo decía, wow, yo perdí eso, ¿no? Eso se me murió. Y esto da perfectamente con que yo tenía muchas infecciones urinarias y sufría de eso. O sea, al año me daban por ahí 2 o 3 fuertes de irme a la clínica, antibióticos. Ya no sabíamos qué hacer, como, o sea, otra vez me daban y me daban y me daban y me daban. Hasta que, bueno, yo empecé como lo dejé todo y renuncié y me vine para acá la primera vez. O antes de eso, como que empecé a viajar más. Las infecciones empezaron a bajar. Creo que igual tiene que ver como con todo un trabajo también espiritual, no solamente porque me volví creativa y ya. Pero empecé a volver a conectar con esa creatividad en todo sentido, incluso como en las posturas de yoga, ¿no? Obviamente hay formas de hacerlas, pero ¿y si esta vez hago una variación en el saludo del sol? Lo que Jimé dice, la creatividad no está solo en el arte, sino en todo, en la forma en la que nos vestimos, en que el día sea distinto, en que si siempre empiezo por la sopa, pues de pronto hoy empiezo por la ensalada y eso empieza a darnos nuevas perspectivas. Y me peleé mucho con los negocios y ahí fue cuando dije, ya no quiero saber nada de eso. Y el año pasado, 2024, tuve la necesidad de volver a hacer dinero porque me comí todos mis ahorros y ahí dije como, bueno, pues yo soy buena la verdad para el tema de negocios, ¿sí? O sea, yo sé cómo hacer eso y ahí creé como una nueva empresa con estos temas de yoga y meditación y los fusioné y fue como, ahí empezó toda una creatividad como wow, y puedo dar charlas de esto y luego venían nuevas ideas y puedo hacer un paquete de esto y puedo además, no sé, decirle a las personas que lo pueden hacer de tal y tal forma, etcétera. Bueno, no voy a entrar ahí, pero es como que la creatividad volvió a mí, pero a través también de los negocios y del hacer mi propia empresa, mi propio proyecto, que es algo que gesté, ¿no? Lo pensé, lo ideé, lo gesté, lo cuidé, lo expresé y se manifestó. Entonces ese es como todo un proceso creativo y en donde se vuelve como lo que les decía, una fuente ilimitada porque llega. Y hace como 2 años no tengo ninguna infección urinaria. Entonces, bueno, como que se asocia, creo yo, que ese chakra estaba, mi suadhisthana estaba bajito. No creo que no es como que no tienes que tener toda la sombra. No creo que estuviera desconectada como de la vida y estuviera en unos síntomas depresivos, pero sin duda estaba un poco en piloto automático. Entonces, bueno, los invito mucho a que seamos creativos y a que hagamos las cosas de manera distinta, a que conectemos con el placer de hacerlas, no solamente por, bueno, voy a hacer la creatividad, me voy a vestir distinto, no, como cuál es el placer que me da hacer las cosas diferente, crear cosas, cantar, bailar, muy importante bailar, de verdad, es lo que más mueve este chakra sin que ni siquiera nos demos cuenta. Ahí la cadera se empieza a mover sola y ese cántaro se empieza a abrir. Entonces, bueno, importante conectar con eso y que no creamos que no somos creativos, porque todos lo somos. Muy bien. Vamos a ir cerrando anuncios. Perfecto, entonces tenemos este fin de semana yoga, el retiro de yoga y manejo de las emociones, que es lo que hemos estado hablando, bueno, toda esta semana, ayer y hoy. Pero lo que vamos a estar hablando toda esta semana, toda la parte de manejo emocional y cómo el yoga nos puede ayudar con eso. Luego del 31 de enero al 2 de febrero tenemos Yoga Ayurveda, que también coincide con el primer módulo del profesorado 21 días. Muy invitados a ser parte también del profesorado, que lo vamos a tener del 31 de enero inicia al 21 de febrero, donde vamos a vivir aquí en este ashram hermoso en medio de la selva, aprendiendo sobre yoga.
Luego vamos a tener el retiro de pensamiento positivo y jardinería kármica el 7 de febrero para que se animen a venir. Y el 14 de febrero vamos a tener yoga, sabiduría ancestral y ceremonia de cacao. Son muy hermosas acá en el ashram, las acompañamos con fuego. Muy bien, y para que no se les olvide que todos los domingos a las 8 de la mañana tenemos yoga en vivo por Instagram. Muy bien. Vamos a cerrar entonces con los 3 Oms Trayambakam. Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukaviva Vandana Mitrior Mukshayamamritat Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukaviva Vandana Mitrior Mukshayamamritat Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukaviva Vandana Mitrior Mukshayamamritat Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki. Om Bolo Shri Guru Vishnudevananda Maharaj Ki. Om Bolo por la creatividad de todos nosotros. Om Bolo por su Adhisthana Chakra y que esté en su luz.